Saludos, saludos queridos amigos. Estamos aquí en la actividad 5 y 6 de la semana 6. La actividad 5 se titula Más sobre litros y litros y mililitros. Esta actividad es para trabajar unidades de capacidad llamado litros y mililitros y sus fracciones. También establecerás equivalencia entre estas unidades. Continúa trabajando en la hoja número 2, donde comenzarás la actividad. Recuerda, escribe su título, la fecha y el número secuencial, es decir, de manera ordenada que le corresponda a cada tarea. Entonces vamos a prestar muchísima atención para explicar estos problemas de matemática. Tarea 1, comprar agua envasada. Juan y Ana necesitan comprar 4 litros de agua cada uno y solo encuentran botellas de medio litro y de un cuarto de litro. ¿Cuántas botellas habrán de comprar y de qué capacidad tendrá que ser cada una para que Juan y Ana completen su pedido? Luego de esto debemos recordar que esto va para la hoja número 2 y si no le cabe, poner continuación de hoja 2. Vemos que Juan tiene 3 envases de medio litro y que Ana tiene 3 envases, pero uno de medio litro y uno de dos de un cuarto de litro. Bien, entonces debemos entender que un litro equivale a 1000 mililitros, entonces necesitamos 4000 mililitros para hacer 4 litros. Ahora bien, como nada más tenemos que utilizar los de medio litro y los de un cuarto de litro, vamos a hacer como una equivalencia para llegar a estos 4000 mililitros que equivale a 4 litros. Bien, debemos saber entonces que medio mililitro equivale a 500, que medio litro equivale a 500 mililitros. Entonces yo coloqué, ya que trajo 3, coloqué 5 botellas. Disculpen lo feo que me quedó la botella, pero yo no sé dibujar aquí. Entonces, coloqué 5 botellas de medio litro, por así decirlo. Y vamos a ver a cuánto equivale. Entonces dijimos que medio mililitro o medio equivale a 500. Entonces 500 y 500 vamos a ver que en estas botellas que están aquí, 5 que hice, más 3 que serían 8, me equivalen a los 4000 que necesito para hacer la equivalencia de 1 litro. Entonces, una botella de 500, para así decirlo, de medio litro, entonces equivalen a 500. Comencemos a contar. 500 más 500 mil, más 500 1500, más 500 2000, más 500 2500, más 500 3000, más 500 3500 y más 500 4000. Entonces me dijo aquí que ya completé los 4000 mililitros que equivalen a 4 litros. Entonces ya Juan está completo porque utilicé 5 botellas de medio litro. Bien, ahora vamos con Ana. Entonces, como podemos ver, Ana tiene 5 galones de medio litro, que el medio litro equivale a 500 mililitros. Y, o sea, que yo le agregué porque esto ya lo trajo. Y 2 galones de un cuarto de litro. Ahora vamos a ver, recordemos que necesitamos 4000 mililitros para hacer la equivalencia de 4 litros. Bien, entonces me dice aquí, vamos a contar 500 más 500, 1000, más 500, 1500, más 500, 2000, más 500, 2500, más 250, 2750, más 250, 3000, más 250, 3250, más 250, 3500, más 500, 4000. Entonces ya tenemos los 4000 mililitros que necesitamos para hacer la equivalencia de 4 litros.
Ahora bien, ¿cuánto fue que necesitamos por parte de Juan? Bueno, necesitamos, aparte de lo que trajo el cuadernillo, necesitamos 5 galones o botellas de medio litro. Y para Ana necesitamos, aparte de lo que trajo, 5 botellas de medio litro y 2 botellas de 1/4 de litro para completar los 4 galones de agua para comprar. Ahora bien, me dice, anote en la hoja la cantidad y la capacidad de botella que comprará tanto Juan como Ana. Escribe el procedimiento que hiciste para saber cuánto litro, que son 4 litros de agua. Bien, entonces lo que tendríamos que anotar, lo mismo que está aquí, porque me dice que debemos anotar la cantidad, es decir, la cantidad, aquí tenemos toda la cantidad por debajo, más la capacidad. La capacidad es la botella con lo que aguanta, es decir, con la capacidad. Entonces, eso es lo que usted pasaría a la hoja. Bien, me dice aquí debajo, una misma cantidad se puede expresar utilizando distintas unidades. Por ejemplo, 1 litro es igual a 1000 mililitros. Esta cantidad son equivalentes. También podemos expresar la equivalencia entre fracciones por una misma cantidad. Y aquí nos dan un ejemplo. Bien, la tarea 2 nos dice que es para pensar. Equivalencias. Tienes que comprar una botella de agua para hidratarte. ¿Cuál de estas 2 botellas que están en el mismo precio te conviene comprar? ¿Por qué? Copia la pregunta y tu respuesta en la hoja. Aquí tenemos 1/4 de litro y aquí 350 litros. Como podemos ver, vemos una botella igual, pero que 1/4 serían 250 mililitros y 1/4 de litro, y aquí dice 350 mililitros. Ahora bien, ya que usted sabe esto, ¿cuál de los dos, miren la diferencia, compraría? Entonces ahí le dice cuál de esas 2 opciones está al mismo precio y cuál es la que te conviene comprar. Están las 2 al mismo precio, ¿cuál de las 2 vas a comprar? Así que le dejo ese de tarea. Dice tarea 3, más equivalencia. Ramón tomó la siguiente cantidad de agua durante el día. ¿Es cierto que tomó menos de 2 litros diarios recomendados? Porque copia la pregunta y tu respuesta en la hoja. Dice que bebió 2 litros menos. Dijimos aquí entonces. Bien, entonces me dice aquí, recordamos que 1/4 de litro equivale a 250 mililitros. Entonces vamos a sumar esto para saber cuánto, si tomó de más o si tomó de menos. Entonces ponemos los 200 mililitros, los 600 que están aquí, más los 250 y vamos a sumarlo. Entonces 0, 5, 2, 4, 6 y 8. 850 mililitros. Entonces me dice a mí que para yo ubicar o tener 1 litro necesito 1000 mililitros. Entonces no llega a 1000 mililitros. Entonces sí, tomó menos de 2 litros totalmente. ¿Por qué? Bueno, ahí está la razón de por qué no llegó a 1000 mililitros. Entonces me dice que debemos copiar la pregunta y la respuesta en la hoja. Ahora bien, vamos a pasar a la actividad 6, relecturas y escrituras. Esta actividad es para reconocer verbos en pasado, presente y futuro y releer la fábula para recordar su personaje y el conflicto que tenían. También descubrirás los datos que faltan en una autobiografía. Continúa usando la hoja número 3, donde al comenzar la actividad escribirás su título, la fecha y el número de la tarea que corresponda. Como podemos observar, aquí estamos trabajando entonces en la hoja número 3. Si no le cabe, le pueden poner continuación de hoja 3. Tarea 1. Pasado, presente y futuro. Lee estas oraciones y subraya los verbos. Quien cuida su salud vivirá mejor. Hacía caminata diaria. Comeré más fruta y verdura. Cepillaba sus dientes con cuidado.
Entonces, ya que leímos estas 4 oraciones, ¿qué vamos a hacer con ellas? Y me dice, relee los verbos subrayados. Están en pasado, presente o futuro. Completa este cuadro colocando los verbos que subrayaste en la fila que corresponden. Me dice que entonces vamos a subrayar los verbos. Los verbos son las acciones que la persona, animal o cosa hace. Y me dice, ¿quién cuida? Aquí tenemos la primera acción. Su salud vivirá. Entonces aquí tenemos la segunda acción. Hacía caminatas diarias. Tenemos el verbo hacía. Comeré más fruta y verdura. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues comer. Cepillaba sus dientes con cuidado. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues cepillaba. Ya subrayamos todos los verbos que encontramos en la oración. Y luego me dice que lo coloque en su respectivo tiempo. Vamos a ver. En presente tenemos cuida. Entonces coloco la palabra cuida. En pasado tenemos hacía, es algo que ya pasó, que ya yo hice. Entonces, cepillaba, es algo que ya pasó y que ya yo hice. Entonces lo coloco aquí, en pasado, hacía y cepillaba. Y por último, en futuro tenemos 2. Comeré, es decir, que mañana o más tarde comeré frutas, entonces está en futuro. Entonces también tenemos aquí vivirá. Vivirá es de futuro. Entonces también colocamos esta en la parte donde dice futuro. Vivirá. Comeré y vivirá. Esto lo vamos a pasar en la hoja. Me dice que copie el cuadro en la hoja número 3. Tarea 2. Releyendo la fábula, la rebelión. Vamos a prestar mucha atención en esta parte. Relee la fábula de la semana 2, actividad 8. Contestas estas preguntas en el borrador. Primera pregunta, ¿quiénes criticaban? Segunda pregunta, ¿quién recibía las críticas? Tercera pregunta, ¿qué le criticaban? Cuarta pregunta, ¿qué hicieron quienes criticaban? Y por último, quinta pregunta, ¿quién tenía razón? Revisa tu respuesta. Cuando estés conforme, copia la respuesta numerada en la hoja. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir todo esto en la hoja y llenarla. Vamos a ver. Vamos a retomar la semana 2, actividad 8, la fábula rebelión. ¿A quiénes criticaban? Bueno, según esto, ¿quiénes criticaban? Las piernas decían, las manos decían. Entonces, criticaban las manos y las piernas. Segunda pregunta, ¿quién recibía la crítica? Según teníamos entendido, era el sistema digestivo que recibía la crítica. ¿Qué le criticaban? Bueno, le criticaban que él era un haragán, que no hacía nada. Y dice aquí, ¿qué hicieron quienes criticaban? Y me dice aquí, ¿qué hicieron quienes criticaban? Pues que fueron a buscar comida. ¿Quién tenía razón? Pues el sistema digestivo. Pero también podemos decir que el sistema digestivo, las manos y la pierna dejaron de llevar comida. Y el sistema digestivo era el que tenía la razón. Bien, entonces esta forma parte de la número 4. Ahora revisa, ya leímos esto, entonces me dice que escriba la respuesta en la hoja número 3. Ahora vamos con la tarea 3, autobiografía incompleta. Relee en la semana 3, dentro de la tarea 1, de la actividad 8, el cuadro para controlar si una autobiografía está completa. Entonces, lee esta autobiografía que realizó Mariano, un niño de 4º grado. Mi nombre es Álvarez Rodríguez. Nací el 3 de octubre de... Mis padres son Ramón Álvarez y Rosa. Vivo con mis padres y hermanos. Voy a la escuela y allí paso.
Me dice entonces, Mariano olvidó incluir 5 informaciones en tu biografía. En su biografía, una de ellas es su nombre. ¿Cuáles son esos otros 4 de esos datos que él olvidó? Escríbelo en la hoja para enviárselo a su docente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer la lista de cuáles fueron los datos que faltaron. Vimos que no puso nombre, tampoco, puso los años. Dice aquí que se le olvidó el apellido de su mamá, también el lugar donde vive y las actividades que hace. Entonces ya tenemos la lista de lo que falta. Entonces escribimos la tarea número 3 hasta aquí y hacemos la lista de lo que falta. Bien, hasta aquí ha sido el video de hoy. Si les ha gustado mucho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que sepan cuando yo subo video. Nos vemos en las actividades siguientes. Bye.